Para entender este tema, se deben tener claros los siguientes conceptos: qué es un protocolo de red, el protocolo TCP/IP, diferencia entre el protocolo TCP y el UDP, la arquitectura cliente-servidor y manejo de archivos en C. No se requiere tener un conocimiento profundo, sino más bien una noción respecto a estos temas. En la actualidad, existen muchas aplicaciones que requieren comunicación entre procesos, que se encuentran corriendo en ordenadores diferentes. En este laboratorio se verán dos formas de comunicación remota, basadas en la arquitectura cliente-servidor. Estas formas de comunicación son los sockets y RPC. Ya que esto se trata de programación avanzada, aclaro que se presentarán ejemplos en su forma más simple, con fines pedagógicos, pero que pueden llegar a complicarse todo lo que se desee. Este video se centrará en los sockets, dejando RPC para un próximo video. El concepto de socket es quizás el que más cuesta entender al alumno de toda la materia. Por eso, trataré de explicarlo con una analogía a la cual dirigiré poco a poco a la realidad. Digamos que un cliente intenta comunicarse con una empresa para solicitar un servicio. Si bien estos pueden estar ubicados en la misma ciudad, también podrían encontrarse en países diferentes y por tanto hablar idiomas diferentes. Por lo cual, si desean comunicarse, deben primero ponerse de acuerdo en cómo van a hablar, para que el otro pueda entender. Si uno de ellos habla francés y el otro habla alemán, podrían elegir, por ejemplo, hablar en inglés. De la misma manera, dos procesos que corren en ordenadores diferentes se ponen de acuerdo en un protocolo de comunicación, análogo al idioma, solo que en este caso elegiremos entre TCP o UDP. Siguiendo con la analogía, se requiere también elegir un medio de comunicación, por ejemplo, por teléfono, y cada interlocutor tiene su propio número, por lo cual, cuando el cliente desea comunicarse, llama al número de teléfono de la empresa. En el caso de los procesos, el medio de comunicación es abrir un socket, y el número de teléfono con el cual contactar al proceso es lo que se conoce como una IP. Si bien esto pareciera muy complicado y ambiguo, a nivel de programación, un socket no es más que un archivo de texto que se abre de una forma especial. En la analogía, tanto el cliente como la empresa tienen su propio teléfono. Igualmente aquí, tanto el cliente como el servidor tienen cada uno su propio archivo socket, y un proceso puede escribir en un socket mientras el otro proceso lee, y el mismo procedimiento es usado para responder. Antes de pasar al ejemplo, cabe aclarar una duda muy común. Por lo general, se piensa que los términos cliente y servidor hacen referencia a computadores, como diciendo, el computador cliente se conecta a un computador servidor que posee un hardware muy especial, contiene mucha más memoria, contiene más recursos, etc. Pero esto es totalmente falso, pues estos términos en realidad hacen referencia a los procesos, los cuales pueden correr en cualquier ordenador, un proceso cliente que hace peticiones y un proceso servidor que atiende la llamada y satisface la petición, en medida de lo posible, claro está. Por ejemplo, los navegadores son programas cliente que solicitan páginas web a un servidor, o para jugar un videojuego online, se requiere instalar un cliente que solicite constantemente actualizaciones del juego. Y de hecho, estos procesos podrían incluso correr en la misma máquina. Vamos ahora sí con el ejemplo. Para el programa servidor se requieren seguir 6 pasos. Primero, abrir el socket, como cualquier archivo de texto. Para ello se usará la función socket. Segundo, asociar el proceso con el socket usando la función bin. Esta función también se usará para asignar un puerto. Eso lo explicaré a detalle en el ejemplo. Tercero, comenzar a escuchar peticiones con la función listen. Luego de esto, cada vez que un cliente desee conectarse, hay que aceptar la conexión con la función accept. Para recibir y enviar mensajes, se usarán receive y send, y como paso final, cerrar el socket con la función close. Esta es la misma función que se utiliza para cerrar ficheros de texto. He de aclarar que existen dos tipos de socket, orientados a conexión, es decir TCP, y los no orientados a conexión, es decir UDP. A nivel de programación, son sumamente similares, y como TCP es el protocolo más utilizado, se abordará solo este tipo de socket. Vamos.
Bien, este es el programa servidor. Ya he incluido las librerías necesarias para este ejercicio. Algo indispensable al momento de programar un servidor es asignar un número de puerto. En este ejemplo, este número es pasado como parámetro de terminal, pero podría ser asignado directamente. El puerto no es más que un número entero en el rango de entre 0 y 65.535. Este número es utilizado como un identificador del proceso. Digámoslo así, una empresa tiene un número de teléfono. Esta sería la IP, pero también puede tener muchos números de extensión para solicitar un servicio en particular. Este es el puerto. Es decir, una computadora con la IP 192.168.17.24, por ejemplo, podría tener un proceso servidor de páginas web atendiendo peticiones en el puerto 3000. Pero el mismo computador podría estar corriendo un servidor de videojuegos que atiende peticiones en el puerto 45601. Por lo tanto, cuando se requiere conectar a un servidor, se necesita la IP y el número de puerto. De hecho, conceptualmente hablando, la palabra socket se puede definir como un punto de comunicación identificado con el par IP puerto. Muy bien, una vez comprendido eso, vamos con el paso 1. Lo primero es abrir un socket con la función socket. Este retorna un descriptor de fichero, tal cual como lo haríamos con la función open. El primer parámetro es una bandera que indica la familia de protocolos que se pueden abarcar. Hay muchas banderas, pero las más comunes son AF-INET o AF-UNIX. El primero es para comunicar dos procesos que pueden estar en la misma máquina o en máquinas diferentes, comunicación remota. AF-UNIX es solo para comunicación local, pero es mucho más rápido y lógicamente no necesita hacer uso de IPs. El segundo parámetro es el tipo de socket. Los valores más comunes son socket string o socket datagram. El primero es para TCP y el segundo para UDP. Y el último parámetro es el protocolo que se usará, según el tipo de socket, pero normalmente se pasa a 0 para que se elija el valor por defecto del tipo. El siguiente paso es asociar el socket al proceso y asignar un número de puerto con la función bind. Pero esto no es tan sencillo. Bind recibe los datos de la dirección del servidor en un struct especial llamado socket_address_pisoin, el cual debe ser llenado de la siguiente manera. Primero se debe usar B0 de esta forma para poner 0 en todos los bytes de la variable. Luego, en el primer atributo se guarda la familia. Es el mismo valor que se usó al abrir el socket. El segundo atributo es para asignarle un número de puerto al socket con ayuda de htongs. Htongs invierte la cadena de bytes. Esto es algo indispensable. Lo que ocurre es que en local los bytes se leen en una dirección, pero en red se leen en la dirección opuesta. Entonces se usa htongs para voltear la cadena, por así decirlo. O en otras palabras, transforma la cadena de bytes de formato OS a formato network. Finalmente, el tercer atributo se usa para guardar la dirección IP del cliente que se quiere atender. El macro inaddressAny retorna la propia dirección donde está el servidor, y esto se usa para indicar que se puede atender a cualquier cliente. Ya solo queda llamar a la función bind. El primer parámetro es el descriptor de archivo obtenido en el paso anterior. El segundo parámetro es un puntero a la estructura de dirección. A este puntero se le debe hacer un casteo al struct sockAddress. Cabe destacar que a este punto el proceso aún no está listo para atender llamadas. Solo se ha indicado al sistema operativo que cuando un cliente se conecte al puerto será atendido por este proceso. El tercer paso es llamar a la función listen, que indica al sistema operativo que ya el proceso está listo para atender llamadas. Cuando un cliente intenta acceder al servidor, este es atendido, pero si en ese preciso momento llega otro cliente, la función listen bloqueará el socket para este segundo cliente, haciéndolo esperar en una cola del sistema hasta que el servidor esté libre.
Es por eso que se pasa el descriptor de fichero del socket y un número que indica la cantidad máxima de clientes encolados. La lógica de esto es muy similar al caso de los semáforos. Bien, ya con estos tres pasos tendríamos un servidor montado, escuchando peticiones, pero todo cliente que llegue sería encolado. Es por eso que el paso 4 es llamar a la función aset para sacar clientes de la cola. O en caso de que no haya clientes, el proceso queda bloqueado hasta que alguno llegue. Normalmente, los servidores consisten en un bucle infinito de aceptar peticiones, pero en este ejemplo aceptaremos una sola petición, por eso se ha puesto así. Aset recibe el descriptor del socket, una variable hacia donde retornará los datos de la dirección del cliente y el tamaño de esa variable. La función aset retorna el descriptor de archivo del socket que se encuentra en el cliente y así establecer la comunicación a través de este en el paso 5. El socket del servidor es usado para atender las llamadas y encolar clientes, pero la comunicación se establece a través del socket del cliente. Y eso es lo que se hará en el paso 5, donde se usa receive para recibir el mensaje en una variable. El primer parámetro de receive es el descriptor de fichero del cliente. El segundo es el puntero de la variable. El tercero es el tamaño de la variable. Y el cuarto se usa para pasar banderas. Pasamos 0 para no elegir ninguna. En forma muy similar, send es usado para enviar una respuesta. Toma el descriptor de archivo, el mensaje, el tamaño del mensaje y banderas. Como curiosidad, ya que el socket internamente es un archivo, podrían usarse también las funciones write y read para la comunicación, pero esto no es recomendado. Finalmente, se llama close para cerrar el socket y terminar. Normalmente, los sockets de los servidores no se cierran, porque estos se mantienen escuchando en un bucle infinito, pero para fines del ejemplo lo cerraremos. Esta función es la misma que se utiliza para cerrar archivos de texto. Vamos a probarlo. Muy bien, para correrlo, yo ingreso un número de puerto. Ahora el servidor se encuentra escuchando por ese puerto, solo que no hace nada, porque aún no ha llegado ningún cliente. Algo que debo aclarar es que el número de puerto debe ser mayor que 1024, porque todos estos ya se encuentran reservados y se conocen como puertos del sistema. Además, se debe tomar en cuenta que los puertos del 1024 al 49151 son usados por algunas aplicaciones privadas, que en caso de estar instaladas y funcionando en tu sistema, pueden entrar en conflicto con el proceso servidor. Pero en general, lo importante es que el puerto asignado sea mayor a 1024. Ahora pasaré a explicar el programa cliente para que al correrlo intente establecer comunicación con este servidor. Para que un proceso cliente se pueda comunicar con un servidor, se requieren seguir 5 pasos muy simples a esta altura. Primero, obtener la información de dirección del servidor usando la función getHostByName. Segundo, abrir el socket con la función socket. Tercero, conectarse al servidor con la función connect. Cuarto, enviar y recibir mensajes con send y receive. Y finalmente, cerrar el socket con close. Vamos. Bien, la primera parte del código es muy similar al del servidor. Se hace uso de las mismas librerías y se pasa por consola el número de puerto, pero también se requiere pasar la IP o nombre del servidor. Así como en la analogía donde un cliente llama a una empresa, la empresa no necesita conocer el número del cliente, pero el cliente necesita el número de teléfono de la empresa para poder llamar. Esto es igual. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasarle la IP o el nombre a la función getHostByName para obtener la información del servidor necesaria para conectarse y guardarlo en un struct hostEnd. Cuando se trata de un nombre, la función getHostByName obtiene todos los datos del servidor, pero en caso de que se trate de la IP, como en este ejemplo, solo la copiará directamente en el objeto. El siguiente paso es abrir el socket, tal cual como en el código del servidor, por ende no lo tengo que explicar. Pero ojo, este es el socket que se encuentra del lado del cliente. Muy bien,
El tercer paso es conectarse al servidor usando la función connect. Como en el caso del servidor, los datos de dirección del computador al cual deseamos conectarnos deben pasarse en una variable de tipo sock_address piso_in, pasando la familia de protocolos, el número de puerto, y aquí se hace uso de la función bcopy simplemente para copiar la IP guardada en el objeto hostinfo a la estructura de direcciones. Algo a tomar en cuenta es que conociendo la IP, esta también podría copiarse directamente, pero lo hago de esta manera para dejar más o menos el código de un cliente genérico. Ok, con estos datos ya se puede establecer una conexión con el servidor que debe estar escuchando, pasando el descriptor de fichero del socket y la información que está en la variable, así como se hizo en la función bin, tal cual se hace para la función connect. Aquí el proceso quedará en una cola del sistema hasta que pueda ser atendido. Cuando se supera el número máximo de clientes que pueden ser encolados, según el número pasado en listen, la función connect retorna -1 en el cliente, algo así como diciendo, vuelve en otro momento. Pero bueno, en caso de éxito, ya en el paso 4, el cliente estaría conectado y puede enviar su primer mensaje con send. En este caso, el mensaje consistirá de un texto ingresado por pantalla. Luego se hará uso de la función receive para esperar por la respuesta, que será mostrada en pantalla. Y ya solo queda usar close para cerrar el socket. Vamos a probarlo. Muy bien, aquí tengo el servidor que se había dejado escuchando en el puerto 1234. Para que un cliente pueda conectarse, necesita la IP o nombre del servidor y el número de puerto. En este momento, por motivos de seguridad, mantendré mi IP oculta e ingresaré el mismo puerto. Ahora el cliente se ha conectado. Del lado del servidor, nos muestra que hay una conexión con el socket identificado con la IP y el puerto 35704. Esto es porque el servidor está atendiendo peticiones por el puerto 1234, pero el cliente se está comunicando desde el puerto 35704. Es decir, este es el puerto del cliente y este es el puerto del servidor. Ahora ingreso un mensaje para enviar. Vemos que el mensaje ha llegado exactamente igual y que el servidor ha respondido con la palabra recibido. En este ejemplo, ambos procesos terminaron su ejecución, pero en la realidad los servidores se mantienen constantemente escuchando y atendiendo peticiones sin terminar su ejecución. Ahora, como he dicho varias veces, también podría probar el ejemplo con un nombre de servidor. En este caso, como ambos procesos corren en la misma máquina, puedo usar de nombre localhost y funcionará de igual manera, gracias a que getHostByName obtiene los datos a partir del nombre. Por último, cuando se requiere conocer la IP de un computador, basta con poner en consola el comando hostname-i.